La biblioteca de Merlín llega gracias a Cabify, autos bien inspeccionados y choferes correctamente identificados, porque vayas a donde vayas, la seguridad es lo primero. Viaja seguro en Cabify. Hace ya algunos días sucedió un trágico incidente en medio de las protestas que se están viviendo en este país, y es que se incendió de una manera muy sospechosa un inmueble ubicado en el centro de Lima, muy cerca de la Plaza San Martín, y mucha gente me dijo: Merlín, en ese lugar que se acaba de incendiar, ¿es un lugar histórico? ¿Es un lugar que de verdad representa algo para nosotros? Y bueno, la respuesta es que sí, todo ese lugar es, o se podría considerar como una suerte todavía de testimonio del pasado. Sin embargo, hay algo que me llamó mucho, pero mucho la atención, y es que cerca del lugar donde se produjo el incendio hubo otro lugar que está muy cerca de allí, donde se produjo algo muy parecido, un saqueo y un intento de incendio. Pero no fue un momento random como si fue en este caso, sino fue nada más ni nada menos que el saqueo de la casa de un presidente del Perú. Y ojo, no de cualquier presidente del Perú, sino del presidente que más tiempo duró en el Perú, o sea, el presidente Augusto Leguía. Y es que el video del día de hoy nos va a servir para entender algo. ¿Quiénes fueron los reales culpables del saqueo de la casa de Leguía? Quizá a primera vista podría suceder que uno pueda pensar: fueron enemigos políticos, pero mientras más vamos a meternos en el tema, vamos a ver de que encontrar a los culpables es cada vez más complicado, y esto que sirva como una lección para que podamos entender que los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor no son tan simples como simplemente nos lo cuentan, sino que tiene más actores haciéndose aún más compleja la situación. Así que yo soy Merlín, atrás de la cámara está mi gato Bigotes, y esto es la biblioteca de Merlín, explicándote cómo sucedió el saqueo de la casa del presidente Leguía. Muy bien, en primer lugar tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Como tú ya sabes, en este canal trabajamos siempre con bibliografía para tratar de darte la mejor información posible. Y el libro que vamos a utilizar el día de hoy para sustentar lo que vamos a decir es el siguiente: El saqueo olvidado de la historiadora María Delfina Alvarado. Este es un libro muy difícil de conseguir, y lo conseguí gracias a mis amigos de Solo para Fumadores. En el libro de la historiadora María Delfina se cuenta de que Leguía tiene ciertas condiciones para ser considerado un personaje amado u odiado hasta el cierto punto, así que vamos brevemente a ver una suerte de recapitulación de los hechos mucho antes del saqueo de la casa del presidente. En primer lugar, Leguía llega al segundo gobierno, a su segundo periodo de gobierno en 1919. Ya previamente había tenido un gobierno medianamente estable, pero lo que se viene el bombazo es el segundo. En 1919 le gana las elecciones a Antero Aspíllaga del Partido Civil, cosa que no le hizo para nada gracia al Partido Civil y que intentó sabotear su candidatura como sea. Y es que antes de que el Partido Civil le sabotee la candidatura, tú te preguntarás por qué, porque el Partido Civil para aquella época tenía mayoría en el Congreso, y en aquella época pues el Congreso tenía mucho, pero mucho poder. Qué raro, ¿no? Antes de que el Congreso le niegue su llegada al poder, lo que hace Leguía es simplemente se adelanta y le da golpe de estado al Congreso, cosa que finalmente termina dejándolos con la boca abierta, y Leguía asume el poder por las vías normales con un golpe de estado de por medio. Ahora, Leguía es un representante de lo que nosotros vamos a denominar la oligarquía limeña. No es un oligarca que está de acuerdo con los demás, pero tiene sus ideas con respecto a nociones de desarrollo, crecimiento y etcétera. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer enfocándose en los Estados Unidos. Leguía va a tener un acercamiento muy fuerte hacia los Estados Unidos para solicitar créditos para poder modernizar el Perú, algo que sí se le reconoce como un mérito a Leguía, y también hacer del país un país más presentable, ya que se le viene el centenario de la independencia del Perú. Acuérdate, de 1821 a 1921 sería el siguiente periodo. Y es que durante el gobierno de Leguía también va a suceder otra cosa interesante: el surgimiento de la clase media peruana. Profesionales, burócratas, quienes van a estar en una situación pendular entre clase baja y clase alta, buscando un espacio fijo donde poderse desarrollar. La aparición de las clases medias durante el oncenio de Leguía va a ser fundamental para entender el Perú de aquí en adelante. Obviamente lo que va a hacer Leguía es a las clases medias le va a intentar caer bien y les va a dar trabajo y vivienda. Es aquí donde se puede ver la creación de algunos distritos que hoy día son considerados clase medieros en el Perú. Ahora, no es que tampoco tenga el Perú tranquilo. Leguía tiene que
seguir peleando contra los levantamientos indígenas que se van a dar en la sierra, específicamente levantamientos que están haciéndose por la toma de terrenos, algo que vamos a ver que mucho más adelante se va a dar una solución con la reforma agraria, aunque es una solución algo agridulce. Y es que especialmente en el sur las tomas de tierras eran un tanto conflictivas. Una de las cosas que va a hacer Leguía para que simbólicamente se pueda amistar con el sur es crear el famoso Día del Indio, que hoy en día es el Día del Campesino. Y para escuchar sus reclamos se va a crear una sección dedicada llamada la Dirección de Asuntos Indígenas. Ahora, una de las cosas que a Leguía le va a ganar mucho, pero mucha mala fama, es una polémica ley conocida como la Mica Republicana. Esta ley se llamó la Ley de Conscripción Vial, en la que en la práctica técnicamente tú tenías que dar tu fuerza laboral de manera gratuita para poder trabajar en la construcción de vías del país. Esto va a ser muy grave, ya que se le considera Leguía por esto como una acción que iba incluso en contra de los derechos humanos, ya que no puede hacer trabajar a alguien de manera gratuita. Y es que la ley de conscripción vial va a hacer que se alcen muchas voces en contra del gobierno, acusándolo de dictador o acusándolo de un personaje que está pensando en todo menos en el bienestar de los ciudadanos. Y es que esta es la época en la que van a surgir los partidos políticos de masas. Van a haber tantos, pero tantos reclamos que ya no se va a ver solamente todo ello reflejado en los partidos oligárquicos del Perú. Van a aparecer los partidos del pueblo, los partidos populares, que para la época fueron al menos dos los más grandes: el Partido Comunista Peruano con José Carlos Mariátegui y el famoso APRA con Víctor Raúl Haya de la Torre. Estos dos grupos van a tener mucha aceptación entre la gente, ya sea por la erudición de sus líderes, ya sea por la oratoria de sus líderes, por el carisma, la empatía de sus líderes, cosa que hoy en día no podemos decir lo mismo de los nuestros. Pero la posición de estas personas era muy crítica con Leguía, quienes pensaban que se estaba convirtiendo en una amenaza, ya que básicamente Leguía gobernaba por decreto. Ahora, ¿qué cosa hizo Leguía con estos líderes? Pues muy gentilmente los terminó exiliando. O bueno, les dio una excusa para que se puedan ir del país. Y es que así, poco a poco, la relación que Leguía había ido construyendo con las diversas clases sociales del Perú se va a comenzar a quebrar, especialmente un quiebre por aquellos sectores que no lo consideraban como un buen presidente debido a sus tendencias autoritarias. Y también está, por otro lado, la oligarquía, que tampoco lo quiere porque, bueno, le cerraron el Congreso y está gobernando por decreto. Sin embargo, no hay un gobierno tan largo en la historia del Perú. Bueno, hay una suerte de maldición de los 11 años. Y es que en 1929, un año antes de la salida de Leguía, se va a producir un acontecimiento trágico para su gobierno: el crack de 1929 en la bolsa de valores de Wall Street en Estados Unidos. Si tú te preguntas qué diablos tiene que ver el crack en Estados Unidos con el gobierno de Leguía, pues recordarás que al inicio del video te dije que Leguía dependía exclusivamente del dinero de Estados Unidos, y con el crack ya a Estados Unidos pues poco o nada le va a interesar el Perú. El apoyo financiero al presidente Leguía se va a ir retirando y con ello su poder va a ir bajando, y comienza a aparecer los intentos de sacarlo del poder. Ahora sí nos vamos ya a los primeros intentos de saqueo y finalmente la salida del gobierno. Y es que ya cuando Leguía pierde el poder, existieron algunos intentos incluso hasta de matarlo. Y es que se menciona que en la Semana Santa se había planeado un asesinato contra el presidente Leguía. Se iba a aprovechar que Leguía estaba en la Basílica de Lima en medio de una ceremonia por la Semana Santa. Sin embargo, los grupos radicales que quisieron asesinarlo dijeron todavía no. ¿Por qué? Porque José Carlos Mariátegui justo para aquellas fechas había entrado en coma, así que su intento de asesinato se postergó. Y es que según algunos testimonios de la época decían que no existieron pocos complots para intentar matar al presidente. Y ojo, esto no era algo que se sabía solamente dentro de lo que son las esferas policiales o las esferas políticas. Básicamente la sociedad civil sabía de que existían complots para intentar matar al presidente ahora que había perdido poder. Pero un sector que comenzó a anhelar nuevamente el poder bajo su mandato fue el sector militar. Los militares estaban muy tentados a volver a tomar el poder del Perú, y esta vez tenían un aliado muy poderoso: la oligarquía limeña. Ahora, hay que recordar algo antes de entrar en materia. Lima para estas épocas es una Lima remodelada, ya no tiene todavía esa imagen de la Lima virreinal, ya es una Lima en la que podemos ver las siguientes estructuras: la Plaza San Martín, el Hotel Bolívar,
Bolívar, el Teatro Colón y el Club Nacional, por lo tanto ya es mucho más parecido a la estructura que vemos hoy en día. Poco tiempo antes del saqueo de la casa del mismísimo presidente ya comenzaron a reportarse algunos saqueos en el círculo cercano al presidente, por ejemplo en la casa de los funcionarios Radagamio y Sebastián Lorente. Sin embargo, el botín principal estaba en lo que es el Jirón Carabaya, bueno, lo que hoy llamamos el Jirón Carabaya, anteriormente llamado la calle Pando. Específicamente, para que te puedas hacer una idea, si tú te vas por la Plaza San Martín, te vas en dirección a Jirón Carabaya, vas a ver unas cocheras en un edificio enorme que le pertenecen al Poder Judicial. En ese lugar estuvo la casa del presidente Leguía, y es que ya la gente empezó a rondar toda la zona como diciendo, ¿cómo podemos entrar acá? Y es que también se reporta de que había incluso dentro de los grupos que querían saquear la casa, estudiantes de la Universidad de San Marcos, quienes estaban enojadísimos con la actitud de Leguía. El libro narra una anécdota bien curiosa. Se dice que por la zona de donde hoy estaría la parte del parque universitario en la avenida Nicolás de Piérola, había un grupo de estudiantes que estaba dirigiéndose a la casa del presidente. Sin embargo, había otro grupo que estaba yendo por una avenida paralela. Se dice que para estas épocas en aquella avenida pasaba algo que le llamaban la góndola, que era en realidad un bus que transportaba personas. Entonces, ¿qué se cuenta? Se dice pues que este grupo de personas tomó el bus, bueno, me imagino que habrán sacado a la gente, alguien se metió como piloto y aceleró a toda velocidad para irse a estrellar, escucha bien, a estrellar contra la puerta de la casa del presidente. Tú te preguntarás, pero Merlín, ¿no era necesario simplemente utilizar algún fierro o algo para sacar la puerta? Y es que no, se dice que la casa del presidente tenía unas puertas de madera muy gruesas que eran difíciles de romper. El bus comenzó a acelerar y se estrelló con la puerta para usarla como ariete. Básicamente el bus sirvió como un ariete para romper la puerta de la casa del presidente. Una vez que se rompió la puerta, la barbarie se inició. La pregunta es, ¿quién robó las cosas? Amigos y amigas, no se sabe a ciencia cierta identificar a un grupo en específico. Se dice que en el saqueo de la casa del presidente existió de todo. Por un lado, estudiantes que estaban furiosos con la ley de conscripción vial y sentían que esto era una suerte de justicia al estilo Fuenteovejuna. Por otro lado, personas que simplemente querían robar cosas de la casa, ya que había muchas cosas de valor. Por otro lado, también se sabe la presencia de vándalos, quienes lo único que querían pues era tratar de sacar algo para sacar efectivo y hacer todo el destrozo posible. Pero también se reportan personas de las clases altas, quienes se llevaron no cosas valiosas en términos monetarios, sino documentos. Y es que se reportaba de que se vieron personas sacando muebles con documentos que le pertenecían a Leguía, documentos que evidentemente incriminaban a personas que, bueno, han estado muy cerca de su entorno. ¿Por qué gente de las élites se robaban documentos de la casa de Leguía? Hazte esa pregunta tú. Y es que, por si dices, no, Merlín, estás pensando mal, seguro querían un escritorio. No solamente se reportaron robos, sino también se reportaron fogatas afuera de la casa de Leguía. O sea, estaban quemando cosas, estaban quemando muy probablemente documentos. ¿Por qué se produciría una quema de documentos? Pues la imaginación puede volar acá. ¿Se trata de ocultar algo? ¿Se trata de evitar de que cuando caiga Leguía caigan personas cercanas al entorno de Leguía? Pues lamentablemente nunca lo sabremos. Es cierto, tenemos testimonios que dicen que sí, pero la evidencia misma ya pues ha desaparecido en las cenizas. Y es que se dice que podían haber documentos con respecto a tráfico de influencias, corrupción en el entorno, favores, etc. En general, todo un problemón. Y a todo esto, ¿dónde estaba Leguía? Porque sí, si Leguía lo encontraba en su casa, lo linchaban al pobrecito. Leguía no se encontraba en su casa. Leguía dormía esa noche en Palacio de Gobierno, sin embargo 24 horas antes ya había renunciado, por lo tanto se puede decir que él ya intuía que algo podía pasar en su casa y prefirió pasarla en Palacio. Por lo que el 25 de agosto es sacado de su casa, es sacado de Palacio de Gobierno por el lado lateral y es llevado al Grau y detenido allí. Será llevado a la isla de San Lorenzo porque ya tenía un problema médico, una inflamación prostática, y finalmente será llevado a la penitenciaría de Lima, donde prácticamente va a esperar su muerte. Se comenta de
de que lo acompañó voluntariamente su hijo Juan. ¿Por qué lo acompañó su hijo? Porque sabía de que se iban a vengar de su papá. Le dieron, se dice, la peor celda, la más húmeda, la más inhumana, la más oscura, ni siquiera tenía baño, tenía una lata para poder hacer sus necesidades, y es que Leguía pasó de estar en todo lo alto de su poder a ir a una miserable prisión. Evidentemente su condición médica se fue deteriorando cada vez más, y finalmente va a terminar falleciendo a causa de estas condiciones. Y bueno, dime tú, ¿quiénes fueron realmente los responsables del saqueo de la casa del presidente? ¿Por qué crees tú que robaron todas esas cosas? ¿Crees que el día de hoy se puede encontrar por ahí en Girón Camaná, Girón Quilca, en Amazonas, algunos documentos de la casa de Leguía? Házmelo saber en la caja de comentarios. Este video llega gracias a la librería Solo para Fumadores. El libro que buscas está allí. Libros de historia, sociología, antropología, historia, literatura y más. Todos esos libros que siempre has querido para tu colección, para tu tesis, para tu trabajo de investigación o para tu lectura personal o quizá para un regalo, lo encuentras allí. En Girón Camaná 936, a 1,5 cuadras de la Plaza San Martín. Ya sabes, Solo para Fumadores está allí con todas las novedades editoriales, con todo lo último en publicaciones, y visítalos y checa todas sus redes sociales que tienen cosas muy pero muy buenas. Muy bien amigos, hasta acá nomás el video del día de hoy. Recuerda que si quieres muebles tan bonitos, una biblioteca tan hermosa como la que tengo acá atrás mío, vino gracias a Muebles Andina. Te voy a poner su banner aquí. No te olvides de seguir a Aarón el usuario y a Carlo Levin, quienes son los animadores y los músicos de este canal. Te voy a estar dejando sus redes, de uno aquí abajo en la descripción y el otro aquí en una animación. Y todos los jueves y domingos tenemos stream, así que recuerda unirte en la sección de miembros del canal para que no te pierdas ninguno de los streams exclusivos que tengo con la gente que está unida a esta comunidad. Yo soy Merlín y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.